Listo, creo que ahora sí. Aquí puedo mirar si me sale. Es que no puedo mirar porque mi usuario está allá. Listos. Bueno, entonces, este curso básicamente se va a enfocar en esa inteligencia artificial enmarcada en su uso en sistemas de información geográfica. ¿Sí? Eh, Aquí, pues, ¿cuál es el objetivo fundamental? El objetivo fundamental es que ustedes comprendan la base fundamental de la inteligencia artificial. ¿Sí? Básicamente, entender cómo podemos llegar a generar nuestros propios modelos de inteligencia artificial. Digamos que no es un curso que esté enfocado en el uso de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, como Grok, como DeepSeek, sino que realmente comprendamos la base fundamental de la inteligencia artificial, el uso de bibliotecas, el uso de librerías y poder hacer ejercicios donde basados en datos podamos aplicar tanto lo que son modelos predictivos como modelos de clasificación. ¿Listos? Enmarcado principalmente en lo que es el Machine Learning, ¿sí? O sea, el aprendizaje de máquina como tal. Dentro de esto, ¿cuáles son los objetivos que se plantean? ¿Cuáles son los objetivos que se plantean? Primero, que ustedes comprendan todo lo que son tanto los fundamentos teóricos, que son los que vamos a abarcar hoy, como toda la parte práctica de la inteligencia artificial. ¿Qué vamos a trabajar? Desde modelos o algoritmos de Machine Learning, Deep Learning y visión por computador. Todos estos ejercicios, pues, digo todos estos ejercicios, pero vamos a ver que es un proceso relativamente extenso, para llegar a concluir con la generación de un modelo de inteligencia artificial que tenga la capacidad, uno, ya sea de predecir algún tipo de situación o algún tipo de evento, o de clasificar parámetros, clasificar objetos dentro de una imagen. ¿Listos? Ese es, digamos, como el énfasis fundamental en el que nos vamos a centrar. ¿Qué busco al final del curso? Uno, que se apliquen esos modelos, que ustedes usen librerías, nos vamos a enfocar en todo lo que es Python exclusivamente, y vamos a trabajar tanto frameworks como librerías, como algoritmos, como son TensorFlow, como son Keras, como son Scikit-learn, ¿ciertos? Y cómo los integramos este tipo de herramientas a datos geoespaciales, ¿sí? En ese entorno, pues vamos a procurar y vamos a ir viendo cómo avanza el curso en ese entorno ARGIS. ¿Listos? ¿Qué es lo que queremos? Uno, vamos a ver que esto es un proceso relativamente largo, o sea, decir vamos a crear un modelo de inteligencia artificial tiene una secuencia y ya la vamos a ver. Entonces tenemos que aprender a aplicar técnicas de preprocesamiento de datos, aprender a aplicar las técnicas de Machine Learning, aprender a integrar modelos de inteligencia artificial, lo que se llaman los modelos preentrenados, ¿listos? E aprender a interpretar y a comunicar los resultados que surgen a partir del uso de esos modelos de inteligencia artificial que se van a crear. Estos son como los bloques fundamentales que vamos a trabajar. Entonces, por un lado, es toda la fundamentación de la inteligencia artificial que vamos a trabajar hoy. Mañana ya comenzamos directamente con lo que es Machine Learning y empezar a entender cómo vamos a comenzar a aplicar ese aprendizaje de máquina
a datos tabulares, ¿sí? Luego vamos avanzando a lo que es el Deep Learning, que digamos que es como una versión avanzada del Machine Learning. Lógicamente comprender algunos aspectos regulatorios y éticos, y terminamos con un ejercicio, con otro ejercicio bien interesante, que es visión por computador. O sea, cómo trabajamos las imágenes y qué tipo de ejercicios podemos hacer integrándolos a modelos de inteligencia artificial. Básicamente lo que planteo, pero digamos que esto puede cambiar. En estas primeras dos sesiones, hoy y mañana, ver todo lo que es fundamentación de inteligencia artificial, toda la parte de Machine Learning, e iniciamos un ejercicio con datos geoespaciales tabulares para comenzar a comprender el proceso. La siguiente semana ya comenzamos a trabajar lo que es Deep Learning. También seguimos trabajando con datasets geoespaciales para ver como la diferencia fundamental entre lo que es el aprendizaje de máquina y entre lo que es el aprendizaje profundo. ¿Sí? La semana 3 tenemos proyectados los aspectos regulatorios y éticos de la inteligencia artificial, y terminamos con lo que es visión por computador, que se centra exclusivamente en toda la parte de imágenes. En sí, pues el contenido de la asignatura es supremamente denso. Vamos a procurar ser muy prácticos para que se entienda de la forma más fácil posible todo el proceso. A pesar de que lo que les comentaba, vamos a trabajar en Python, pues vamos a asumir que vamos a arrancar desde cero. No me voy a centrar a explicar líneas de código, porque yo la tengo programada es por bloques de código, ¿sí? Explico el bloque de código y cada uno de ustedes va haciendo el desarrollo en su computador. ¿Listos? Entonces yo explico el código y ustedes van transcribiendo, y de esa forma van ejecutando sus ejercicios y vamos entendiendo todo el proceso. ¿Listos? Bueno, hasta ahí claro. ¿Alguna inquietud? Ok, entonces continuemos. Listo, primer pregunta. O sea, no, por favor no vayan a buscar ni en el computador ni en el celular, sino quiero entender un poco para ustedes qué es la inteligencia artificial. O sea, en este momento ustedes cómo entienden esa, o cómo podrían llegar a definir inteligencia artificial. ¿Quién quiere participar? Listo, entonces, no sé, Paola, ¿tú nos podrías decir qué entiendes por inteligencia artificial? Está Ana María, está Andrés Felipe, está Kelly, está Jorge, está Fabián, ¿sí? ¿Qué entienden, alguno de ustedes, qué entienden en este momento por inteligencia artificial? Pues básicamente yo conozco la inteligencia artificial como todo elemento que se pueda programar para desarrollar una tarea y pensar autónomamente. Básicamente, o que bien se pueda entrenar para desarrollar una tarea y que a partir de eso pueda hacer comparación de datos o igualación de datos, que también le tienen ese término, es que no conozco el término, pero digamos lo que yo conozco y lo que más o menos he manejado. Perfecto. Bueno, entonces, digamos que la definición técnica puntual de inteligencia artificial, vamos a ver si así lo estábamos viendo, es la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Eso es la inteligencia artificial. O sea, cómo vamos a hacer, o cómo ya estamos haciendo, para que las máquinas de forma totalmente autónoma
empiecen a tomar decisiones de forma totalmente independiente, sin la necesidad de un acompañamiento de un humano. ¿Listos? Entonces, esa es la base fundamental de la inteligencia artificial. O sea, que ella sola ya comience a tomar decisiones, ya comience a aprender de su entorno y digamos que nos libere un poco a nosotros como humanos de ciertas actividades repetitivas o actividades críticas que a veces ponen en riesgo la salud de las personas. ¿Listos? Bueno, ¿qué tareas incluye ese proceso de la inteligencia artificial? Entonces, uno, aprender. O sea, las máquinas van a comenzar o están comenzando a aprender, están comenzando a razonar, a percibir su ambiente y a tomar decisiones. Entonces, fíjense que desde un punto de vista muy analítico, suena bastante complejo. O sea, el hecho de que digamos que ya tenemos máquinas que tienen la capacidad de aprender, máquinas que tienen la capacidad de razonar, máquinas que perciben su entorno y máquinas que ya tienen esa capacidad de decisión, digamos que uno relativamente ya queda asombrado. Y eso que en este momento estamos hablando de una inteligencia artificial digital. Yo creo que varios de ustedes ya han comenzado a escuchar sobre la cuántica, ¿cierto? Entonces, ese tema de la cuántica va a ser un salto exponencial en el desarrollo tecnológico, ¿sí? O sea, si en este momento estamos asombrados con lo que hace ChatGPT, con lo que hace Grok, con lo que hace DeepSeek, cuando ya se masifique la tecnología cuántica, la inteligencia artificial cuántica, eso va a ser un cambio muy drástico, o sea, muy drástico. Si estamos asombrados con lo que vemos ahorita, lo que viene con cuántica prácticamente es inimaginable. Hace poco hubo una noticia de que ya salieron avances considerables con respecto a los procesadores cuánticos, ¿no? Exacto. En este momento, aquí en Colombia, la única universidad que tiene un computador cuántico es la Universidad Nacional. A nivel de Latinoamérica, el país que está presentando avances más significativos en computación cuántica es Brasil, ¿sí? Pues en este momento, lógicamente, es una tecnología totalmente nueva. Los costos de implementación y los costos de desarrollo de la computación cuántica y de la inteligencia artificial cuántica, pues en este momento son muy elevados. Pero como todo, va a llegar un momento en que esos costos de implementación de las tecnologías cuánticas se va reduciendo y eso va a permitir la masificación de ese tipo de tecnologías. Entonces, más adelante, los invito a que busquen por ahí en un momento todo lo que es computación cuántica y todo lo que es inteligencia artificial cuántica y para que comiencen a comprender lo que viene. ¿Sí, listo? Lo que viene va a ser de pronto hasta algo que nos dé temor, porque es un avance tecnológico supremamente alto. Bueno, entonces, volviendo a lo que tenemos en el presente, nosotros hablamos de lo que es la inteligencia artificial clásica y lo que es la inteligencia artificial moderna, ¿sí? Dentro de la inteligencia artificial clásica, pues es una inteligencia que está basada en reglas, en lógica, en conocimiento, que ya nosotros como usuario le dijimos a la máquina y le programamos. O sea, señora máquina, 1 más 1 es 2. Señora máquina, este color es azul, este color es verde. Señora máquina, sí. O sea, ella básicamente lo único que entiende son esa serie de comandos y esa serie de instrucciones que nosotros como humanos le programamos, ¿sí? Entonces, esa es la inteligencia artificial clásica, ¿listos? Que comenzó a surgir por allá en 1950 y que tuvo, digamos que su límite en 1990. Sin embargo, es una inteligencia artificial
que se sigue manejando, ¿sí? Pero ya no la vemos como una inteligencia artificial, sino ya la vemos como una programación básica. Y la inteligencia artificial moderna, pues ya son sistemas que aprenden automáticamente patrones a partir de datos, ¿sí? Si no hay datos, pues no tenemos cómo enseñarle a nuestra inteligencia artificial. Si no tenemos una buena cantidad de datos, pues nuestra inteligencia artificial, digámoslo así, va a ser mediocre. Si los datos con los que estamos entrenando a nuestra inteligencia artificial son datos confiables, pues vamos a tener la certeza de que esa inteligencia artificial que estamos creando va a generar unos procesos de clasificación, unos procesos predictivos confiables. Si los datos con los que estamos entrenando esa inteligencia artificial tienen información anómala, tienen información vacía, tienen, no sé, datos extremos que no corresponden a la realidad, y si la entrenamos con esa información que tiene datos anómalos, pues asimismo la confiabilidad de esa inteligencia artificial que estamos creando va a quedar entredicho. ¿Listos? Entonces, esa inteligencia artificial moderna, uno, ya no depende de reglas programadas moralmente, sino que ella automáticamente empieza a percibir, empieza a aprender, pero lógicamente depende 100% de cómo la estemos alimentando. Yo le digo a los estudiantes, esto es como si estuviéramos comenzando esa tarea de papás de enseñarle desde ceros a un bebé. Ese es el ejercicio que prácticamente nosotros hacemos acá. Si nosotros alimentamos de información falsa a esa inteligencia artificial, pues para ella esa información falsa va a ser verdadera. Ese es su mundo. Si yo alimento mi inteligencia artificial con información verídica, confiable, con información, pues ¿cuál va a ser el resultado? Pues el resultado es que va a ser una inteligencia artificial en la cual obtenemos clasificaciones acertadas, predicciones acertadas. Entonces eso nos va a permitir realmente tener un resultado que nos dice, listo, yo creo esta inteligencia artificial y sé que me puedo quitar de aquí y que ella sola puede trabajar sin presentar ningún tipo de inconveniente. Listos. Entonces, vean la diferencia fundamental entre esas dos. Siguen existiendo, sí, pero la inteligencia artificial clásica, pues básicamente ya es desde la electrónica, desde la programación, es la programación cotidiana que se viene trabajando desde una escuela, desde un colegio. Y la inteligencia artificial moderna, pues es ese gran paso que estamos dando desde las universidades para poder estructurar, armar, equipar a una máquina para que trabaje de una forma totalmente autónoma. ¿Listos? Tenemos también, a su vez, lo que es una inteligencia artificial discriminativa, ¿sí? Que básicamente hace unos análisis y toma decisiones, que en esa discriminativa es en la que nosotros nos vamos a centrar, que es la base fundamental. Y luego tenemos lo que es la inteligencia artificial generativa, ¿sí? Que esa inteligencia artificial generativa es cómo nos valemos de otras inteligencias artificiales para crear una nueva inteligencia artificial. Y eso ahorita lo hacen muchas herramientas. Hay una que se llama N8N, por ejemplo. Entonces, básicamente yo enlazo una base de datos, la enlazo con ChatGPT, la enlazo con el menú de un restaurante y ella automáticamente ya me correlaciona los parámetros y tiene la capacidad de contestar una llamada y nosotros ya no sabemos si estamos hablando con una persona o si estamos hablando con un modelo de inteligencia artificial. O sea, el tema es ahorita tan avanzado,
mañana les muestro un video que es muy diciente, que realmente ya, esto ni siquiera se compara con un chatbot. Ustedes hacen una interacción con un chatbot y se nota inmediatamente que nos está respondiendo una máquina. Pero con estas inteligencias artificiales generativas ya es difícil que encontremos la diferencia si nos atiende una persona o si nos atiende una máquina. ¿Listos? Por favor, regálenme un momento que por aquí se me presentó un inconveniente. 2 minuticos y ya vuelvo. Si se puede, detener o pausar. No deja pausar. Pero si quiere silencio el micrófono ya. No puede. Aquí uno me dice Mic Aux. En la mitad de la pantalla, en la mitad de abajito. Más Dale. abajo. Ahí dice Mic Aux, más abajo. La siguiente. Ese. Listos. Bueno. Entonces, resulta que hay varios tipos de Machine Learning o aprendizaje de máquina. ¿Sí? ¿De silencio el micrófono en la grabación? Sí. Hay 4 tipos fundamentales de Machine Learning. ¿Sí? Acuérdense, pues asociémoslo a aprendizaje de máquina y ya sabemos que fundamentalmente eso es lo que queremos. Que nuestras máquinas empiecen a trabajar de forma autónoma. ¿Sí? Entonces, por eso es que se le llama aprendizaje de máquina.
El primero que tenemos es el aprendizaje supervisado, ¿sí? Y con este ejercicio, con este tipo de aprendizaje, es que vamos a iniciar mañana un ejercicio, ¿sí? Entonces, usos, entre ellos está lo que es detección de spam, reconocimientos de voz, está lo que es analítica de anuncios, por ejemplo, entre otros, ¿sí? Ahorita vamos a ver de forma detallada cuáles son las características fundamentales de este. Tenemos lo que es aprendizaje no supervisado, que se usa fundamentalmente para lo que es sistemas de recomendaciones, registro de conductas, detección de anomalías. Entonces, fíjense que como que vamos subiendo el nivel según el tipo de aprendizaje que estemos trabajando. Tenemos el aprendizaje semisupervisado, ¿sí? Es una integración de características entre lo que es supervisado y no supervisado. Entre sus usos, pues también encontramos lo que es analítica de voz, detección de fraudes, investigaciones médicas, entre otras. Y finalmente tenemos lo que es el aprendizaje por refuerzo. Digamos que este es como el top en Machine Learning, que fundamentalmente se usa en robótica, en videojuegos, en gestión de recursos, y tiende a ser, de los 4 tipos de Machine Learning, tiende a ser el más autónomo de todos, y lo interesante aquí es que ya hay un proceso de aprendizaje. Entonces, en ese aprendizaje supervisado, ¿sí?, decimos que es un tipo de aprendizaje en el que el modelo se entrena, pilas con eso, que eso es lo que nosotros vamos a hacer mañana. Vamos a entrenar un modelo de inteligencia artificial. Lo vamos a entrenar basados en aprendizaje supervisado. ¿Con qué lo vamos a entrenar? Con un conjunto de datos. ¿Listos? Entonces vamos a tener un dataset. Ese dataset que debe incluir una serie de entradas y una salida, las cuales deben ser conocidas. Entonces ahí nos vamos a comenzar a hacer una serie de preguntas, pero la idea es que a medida que vamos avanzando se van respondiendo y se va comprendiendo mejor. ¿Cuál es el objetivo de este aprendizaje supervisado? Uno es que el modelo aprenda a mapear las entradas con las salidas, ¿sí? Ya lo vamos a explicar. De manera que pueda hacer predicciones. ¿Listos? Pilas con esto. La idea fundamental de este aprendizaje supervisado es que aprenda a hacer predicciones, que esas predicciones sean precisas con nuevos datos, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, de que podrían ser o datos tabulares. Eso quiere decir, si yo tengo una serie de datos en Excel, con esa información puedo crear un modelo de inteligencia artificial. Si tengo imágenes satelitales, con esa información puedo crear un modelo de inteligencia artificial supervisado, ¿sí? Por ejemplo, que tenga la capacidad de que en una imagen satelital identifique edificaciones, identifique vías, identifique personas, ¿sí? Ahorita estamos haciendo un trabajo bien interesante con el Inge Edwin de Guzmán de Civil. Estamos creando un modelo de inteligencia artificial que tenga la capacidad de identificar las señales de tránsito, de georreferenciarlas y de identificar el estado general de este tipo de imágenes, ¿no? Entonces tomamos una imagen con la aplicación ya tiene cargado el modelo de inteligencia artificial que nosotros creamos, clasifica la señal de tránsito, la geolocaliza y se va generando una base de datos de esa información. ¿Listos? Bueno, entonces, en ese aprendizaje supervisado, el modelo aprende a clasificar edificaciones en una imagen, ¿sí? Esta imagen que está acá, vamos a ver cómo nos va con el tiempo, es un ejercicio que se hizo con ArcGIS. ArcGIS ya tiene lo que se llaman los modelos preentrenados, que básicamente ya tienen una capacidad preprogramada para hacer identificación de parámetros en imágenes. Bueno, por otro lado tenemos lo que es el aprendizaje no supervisado, donde este tipo de aprendizaje el modelo trabaja con un conjunto de datos que no tiene etiquetas. Cuando yo hablo de etiquetas, fíjense que aquí en aprendizaje supervisado me habla, ojo, que tanto las entradas como las salidas deben tener etiquetas.
Y el aprendizaje no supervisado me dice, no, el aprendizaje supervisado no es necesario que tenga etiquetas. ¿Listos? Me dice, el aprendizaje supervisado, el objetivo es encontrar patrones, es encontrar estructuras, es encontrar agrupaciones de datos. ¿Sí? Él solo va analizando la información que está contenida o en una imagen o está contenida en un archivo de Excel, ¿sí? O que está contenida en una base de datos a nivel general, y él va aprendiendo, va analizando todos los datos de esa imagen, todos los datos de esa base de datos, y los va aprendiendo, los va analizando, los va identificando, va buscando correlaciones, ¿sí? Entonces, fíjense que es un nivel un poquito más alto al aprendizaje supervisado. Pero cuando hablamos de etiquetas, ¿ustedes qué entenderían por etiquetas? ¿Quién quiere comentar? Para ustedes, ¿qué es una etiqueta? O sea, entendamos primero qué es la etiqueta, porque estamos hablando, bueno, uno no utiliza etiquetas, el otro sí utiliza etiquetas, pero ¿qué es una etiqueta? El concepto que nosotros tenemos en sí de etiquetas no sé si aplique, porque aquí usamos las etiquetas literalmente para etiquetar o para nombrar un espacio. Digamos, si su merced tuviera ese mapa y cada uno de los colores fuera algo distinto, pues cada uno tendría una etiqueta sobre él que diría qué es, digamos, no sé, vamos a decir que es el uno son casas de estrato 1. Entonces, en el azul diría casas de estrato 1, en el rojo casas de estrato 2, no sé si sea el mismo concepto de etiqueta. Exactamente, es el mismo concepto. Entonces, básicamente, en el aprendizaje supervisado le estamos diciendo, mire, las entradas, y ese ejercicio lo hacemos mañana, las entradas son, no sé, bueno, temperatura, humedad, velocidad del viento, pluviosidad, esas son las entradas, pero les estoy dando nombre a cada una de las entradas, ¿sí? O sea, cada columna en esa base de datos tiene su nombre. O sea, en ese orden de ideas, la máquina ya sabe qué es la información que está recibiendo de cada columna. Adicionalmente, hay una salida, ¿sí? Pero me dice, esa salida también está etiquetada. Por ejemplo, si nosotros decidiéramos crear un modelo de inteligencia artificial para, eh, para predecir probabilidades de incendio, pues su salida es, ¿hay o no hay probabilidad de incendio? Sus entradas son los datos que me suministran los sensores. ¿Listos? En el aprendizaje supervisado debo conocer tanto los valores de la entrada, de las entradas, que en este caso serían varias, y el valor de la salida. ¿Cuál es el valor de la salida? Si hubo incendio o no hubo incendio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la primera fila de información me dice la temperatura fue de 38 grados, la humedad fue del 10%, las velocidades del viento fueron de tantos metros por segundo, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial dice, uy, con estos parámetros hay un riesgo alto de que haya un incendio. Entonces, pero él primero lo tiene que aprender de información que ya haya sido consolidada y que ya haya sido verificada. Entonces, ahí es donde él lo hace por comparación, o sea, compara con otros escenarios que se hayan dado y si hay valores similares, da la respuesta. exacto. Entonces, vamos a partir el ejemplo de ceros, ¿sí? Tengo mi base de datos, ¿cierto? Y quiero crear un modelo de inteligencia artificial que tenga la capacidad de predecir si se puede ejecutar un incendio o no. Pero ¿cómo yo le enseño a mi inteligencia artificial a que identifique si esos valores que me están suministrando los sensores son valores atípicos que pueden estar alertando un incendio? Pues debo, primero que todo, decirle, mire, señora inteligencia artificial, si los valores de las variables de entrada están en estos límites, la probabilidad, se puede generar un incendio. Sí. Si los datos de los sensores están en estos valores, ¿se puede generar un incendio? No. ¿Sí? Entonces yo primero le enseño. ¿Sí? Le estoy enseñando, mire, si la temperatura está en un rango de 5 grados a 18 grados, la humedad está en un 80%,
yo le digo, mire, con estos valores no puede haber incendio, ¿sí? Apareció un valor ahí, temperatura 35 grados, humedad del 10%, una velocidad alta de viento, le digo, uy, ahí sí puede haber incendio, ¿sí? Entonces, con esa información que yo le estoy suministrando, es que le estoy enseñando, le estoy diciendo, con estos rangos sí puede haber incendio, con estos rangos no puede haber incendio. ¿Listos? De eso trata el aprendizaje supervisado. Entonces, le doy toda la información y le estoy diciendo en qué momentos sí hay incendio y en qué momentos no hay incendio. Entonces ustedes dirán, bueno, pero se supone que esto es inteligencia artificial. Él solito deberías haber identificado esos parámetros y debió haberme dicho si sí o no. ¿Sí? Pero el aprendizaje supervisado tiene esa característica fundamental. Entonces ustedes dicen, entonces estoy generando un modelo de inteligencia artificial en el que yo le estoy diciendo todo. Le estoy haciendo la pregunta y le estoy diciendo la respuesta, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Resulta que ustedes tomaron una base de datos que tenía la entrada, tenía la respuesta, ¿sí? Él se aprende esa base de datos, él ya aprende que con determinados valores de esos sensores sí puede haber incendio, con determinados valores de los sensores no puede haber incendio, genero el modelo de inteligencia artificial. Ese modelo de inteligencia artificial, asimilémoslo como si estuviéramos creando una pequeña caja, ¿sí? Esa cajita es una caja negra que yo ya, como la entrené, ese es mi modelo de inteligencia artificial, esa cajita negra yo la puedo, por ejemplo, colocar en una página web. Esa página web va a tener unas entradas. ¿Cuáles son esas entradas? Los mismos parámetros o las mismas variables de entrada con la que entrené el modelo. Temperatura, humedad, viento, radiación, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Yo empiezo con datos nuevos van a ingresar a esa caja o a ese modelo de inteligencia artificial que yo creé, y como son datos nuevos, yo puedo instalar esa cajita en otra zona de Colombia. Pero cuando ya le lleguen esa información, él dice, yo ya aprendí que si las variables están en estos rangos, tengo que generar una alerta de incendio. Yo ya aprendí que si los sensores están dentro de otros rangos, puede que no haya riesgo de incendio. ¿Listos? Entonces, es así como funciona inicialmente en este primer ejercicio. Los no etiquetados, que es el aprendizaje no supervisado, ¿sí? Pues resulta que esa base de datos, las columnas no tienen, no necesariamente tienen un nombre definido, ¿sí? O las entradas tienen un nombre definido y él solo, el modelo de inteligencia artificial solito, me dice, mire, con estas variables de entrada, yo puedo predecir cuáles son las temporadas, yo puedo predecir cuáles van a ser las temporadas de lluvia durante el próximo año, cuáles son los meses de lluvia durante el próximo año, ¿sí? O sea, ella solita dice, uy, me aprendí todas estas entradas, correlacioné, y dice, ya correlacioné y digo, bueno, basado en esto, mire, estos meses van a ser de lluvia, estos meses van a ser secos, ¿cierto? Pero ella solita yo ya no le estoy diciendo, oígame, yo tengo esta base de datos y con esta base de datos, ¿qué puedo predecir? Ella le va a ayudar a usted a decir, mire, podemos predecir temporadas secas, podemos predecir temporadas de lluvia, podemos predecir temporadas de avistamiento de aves, ¿sí? Podemos predecir temporadas o riesgos de incendio, ¿sí? Pero entonces ya dejamos a la máquina sola que haga el proceso y que ella misma me diga. Entonces, ¿por qué es interesante esto? Ustedes imagínense que tuvieran una base de datos, y lo vamos a ver mañana, de 40.000 datos. ¿Listos?
40.000 datos de información. Y que yo me pusiera a analizar dato por dato, ¿sí? No sé, 10 variables de entrada, dato por dato, e intentar buscar correlaciones en los datos que me permitan establecer una predicción de un parámetro X o Y. ¿Sí? Entonces, eso implicaría un proceso que duraría mucho tiempo, no sé, 1 año, 2 años, ¿sí? Donde un humano hiciera ese trabajo de forma autónoma. La ventaja es que ahorita la máquina pues tiene la capacidad de analizar esa información de forma muy rápida, encuentra las correlaciones directamente y me dice, mire, con estos datos podemos predecir esto, podemos predecir aquello, podemos, ¿sí? Con una profe de física estamos iniciando un ejercicio bien interesante con lixiviados. Entonces, esos lixiviados orgánicos que lo que estamos inicialmente buscando es producción de gas, pero ahora lo que queremos es, venga, esos lixiviados, al momento que se van, digámoslo así, como fermentando, ¿será que internamente producen corriente eléctrica? Ese es el ejercicio que estamos en este momento. Entonces, vamos a comenzar a monitorear dentro de los reactores de lixiviados. Estamos monitoreando, bueno, ¿se produce corriente eléctrica? ¿Qué tanta corriente eléctrica se produce? ¿Cierto? Y lo que estamos buscando es mirar si dentro de los parámetros que ya estamos monitoreando, que son gases, que son temperaturas, que son presiones, sin necesidad de utilizar un sensor de corriente, ya encontremos como una correlación directa, ¿sí? Entonces, estamos en ese ejercicio. Bueno, entonces, en no supervisado, nuestras entradas pues, pueden ser datos tabulares, nuestras entradas pueden ser imágenes, ¿sí? Nuestras entradas pueden ser comandos de voz, ¿listos? No hay problema, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de este aprendizaje no supervisado? Agrupar automáticamente las áreas con firmas espectrales similares en diferentes clases. Entonces, él solito, ahí como lo vemos en la imagen, él va agrupando por clúster, ¿sí? Entonces, clúster 1, me dice, el clúster 1 yo identifico que son áreas verdes densas. El clúster 2 yo identifico que son áreas urbanas. El clúster 3 son campos de agua. Pero ese es un ejercicio que ya está haciendo de forma totalmente autónoma este tipo de aprendizaje, ¿sí? Bueno. El aprendizaje por reforzamiento. Este es bien interesante porque es un aprendizaje en que ya hablamos que el agente o modelo de inteligencia artificial ya empieza a tomar decisiones durante el proceso de interacción con el entorno, ¿sí? Entonces, si tenemos una cámara, ¿sí? una videocámara, y la dejamos grabando constantemente, pues ese va a ser como los ojos de mi modelo de inteligencia artificial y él ya va aprendiendo, ya va identificando, no sé, la gente que va pasando, los vehículos que van pasando, va identificando, por ejemplo, las placas de los vehículos, va identificando, ahorita puede identificar un rostro y decir, mire, bueno, y mandar una alerta. Entonces ya estamos hablando de un ente mucho más autónomo, ¿sí? Que cómo funciona, viéndolo desde el punto de vista de la programación. Entonces generamos un código, ¿sí? Porque usted dice, bueno, dice aquí, funciona con recompensas o penalizaciones, ¿sí? O sea, yo genero un modelo que interactúe con el medio ambiente. Si me clasificó bien un ave que pasó volando frente a la cámara, él cómo sabe si lo hizo bien, pues tengo que darle una recompensa. Si hizo la clasificación mal, le tengo que hacer una penalización, ¿sí? O sea, como cuando entrenamos una mascota, ¿no? ¿Sí? Si me hizo caso en tal comando que le di,
le doy una galletica, ¿sí? Si no me hizo caso, le digo, oh, bueno, lo regaño, no le doy galletica, ¿cierto? Así mismo funciona este modelo, este aprendizaje por reforzamiento. Entonces, fíjense que finalmente, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando es que las máquinas empiecen como tal a tener un comportamiento similar al de las personas, al de una mascota, ¿sí? Y fíjense que la lógica que estamos manejando en estos modelos de inteligencia artificial ya se parecen mucho más a la lógica con la que nosotros nos comunicamos con los demás. ¿Listos? Pero esto también, ¿a qué se debe? Pues esto se debe al hardware, ¿sí? La evolución significativa de los temas de programación, de los algoritmos, de las librerías y demás. Y dos, a que contamos con herramientas hardware supremamente poderosas que nos han permitido hacer esto. ¿Listos? Bueno, entonces, ese aprendizaje por reforzamiento, ya el agente empieza a ser mucho más autónomo, él va aprendiendo y va aprendiendo a punta de recompensas y de penalizaciones. ¿Listos? Entonces, una pregunta, este sistema de recompensas y penalizaciones como tal, ¿cómo se hace? ¿Qué es una recompensa y penalización para la máquina? exacto. Por ejemplo, una recompensa para la máquina puede ser, mire, vea, usted clasificó o identificó bien esta imagen, le voy a dar 5 puntos, ¿sí? 5 puntos positivos. Vean, ahora usted me clasificó mal esta imagen, le doy menos 5 puntos. Entonces, dentro del algoritmo, él ya sabe que ese menos 5, uy, ese menos 5 por ahí no era. Ese más 5, uy, ese más 5 sí era por ahí. Ustedes han visto las competencias de carritos en laberintos. Bueno, ahorita miramos un video. Es algo muy similar, ¿sí? Y funciona así. Si el carrito se fue por la ruta que no era, le voy dando puntos negativos, pero él ya sabe que esos puntos negativos son penalizaciones. Si el carrito se fue yendo por la vía correcta, le voy dando recompensas, o sea, puntos positivos, ¿sí? Porque para un código, pues, no hay otra forma de darle recompensas, ¿sí? Y me imagino que yo cuando estoy programando el código, yo le defino que 5 puntos es muy bueno o que lo va a Exactamente. por una 50. Exactamente, vamos definiendo el rango. Entonces puedo definir un rango de menos 5 a 5. Entonces él ya sabe que menos 5 es una penalización fuerte, ¿sí? Menos 1, cuando niños, cuando jugábamos caliente, 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 frío, 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 así. ¿Verdad? Sí. Fíjense que estamos imitando totalmente lo que es el comportamiento humano y el comportamiento de los animales, ¿sí? Entonces es algo muy similar a eso. Ya ahorita buscamos el video de los laberintos, que es bien interesante. Entonces, en ese aprendizaje por reforzamiento, por ejemplo, ¿cuál es nuestro entorno? Una ciudad. ¿Qué es lo que buscamos? Un agente que tenga la capacidad de optimización de rutas para la recolección de residuos, ¿sí?, en la ciudad. Recompensas. ¿Cuál va a ser la recompensa? En el caso de una recompensa positiva, al completar la recolección de residuos en una ruta con el menor tiempo posible, ¿sí? Entonces, en este caso, va a ser el tiempo su recompensa. Es decir, listo, usted logró establecer una ruta donde la recolección se podría lograr en 3 horas. Listo, está bien. Negativa, si se generan retrasos sobre costos de combustible o incumplimiento de restricciones, ¿sí? Entonces, todo esto son penalizaciones. ¿Listos? Y, pues, ¿cuál es el objetivo fundamental? Que ese modelo de inteligencia artificial de aprendizaje por reforzamiento aprenda la mejor estrategia para definir cuál es la ruta más óptima. Entonces, ya que hablamos aquí de rutas óptimas, voy a buscar acá el video. Ya les comparto
pantalla. Let's get started. El Conjuro 4, últimos ritos. Listos. Entonces, este es un ejemplo muy diciente de lo que es el aprendizaje por reforzamiento. ¿Sí? Alrededor del mundo, la gente compite en la carrera de robots más antigua. El objetivo es simple: llegar al final del laberinto lo más rápido posible. La persona que salió segunda perdió por 20 milisegundos. Pero la competencia se... Cuando alguien vio mi diseño me dijo, ¡estás loco! ¿Por qué hay tanta tensión? ¿Qué está en juego? ¿El honor? El honor. En 1952, el matemático Claude Shannon construyó un ratón electrónico llamado Teseo, que podía resolver un laberinto. El truco para Voy a avanzarlo un poco para ratones irnos en laberintos de la I a lo más importante. Que usé para ganar el año pasado. Incluso a los que quedan en el top 2 o 3. Puedes verlos intentando preparar sus ratones y apenas pueden hallar los botones para presionarlos. Es absolutamente estresante. En esta primer parte No está importa haciendo lo que sea, un pueden ser carreras entrenamiento. de caballos, pueden ser de autos, pueden ser de ratones. Si tienes una pizca de Bien, duró 9 competitividad en ti, segundos. quieres ganar, ¿cierto? Después de que ya se aprendió la ruta en Al ese igual que un entrenamiento, ratón real, el microrratón tiene que ser totalmente autónomo, sin vuelve a conexión a comenzar la internet, sin competencia GPS ni control remoto. y ya hace Y eso no se le en- puede tocar para ayudarlo a en el orden destrabarse. de 2, 3 Tienen que caber segundos. toda su Mire, computación, tienen que la sus primera motores, sus parte hace sensores y su un fuente de recorrido muy energía en un lento. marco no más largo Entonces ni ancho se va que aprendiendo 25 la ruta, centímetros. se van No hay generando límite para la altura del ratón, recompensas y pero las reglas no penalizaciones. permiten que trepe, Tiene vuele o solamente tenga ningún en tipo esta de combustión. competencia Así que la máximo, creo propulsión son 2 espacial, o por 3 ejemplo, no está intentos de permitida. aprenderse la ruta. El laberinto en sí mismo es un cuadrado de alrededor de 3 metros en cada lado, subdividido por muros que arman corredores de tan solo 18 centímetros de ancho. Y en 2009 se incluyó la categoría de micro ratón de mitad de tamaño, con ratones con menos de 12 centímetros y medio por lado y caminos de solo 9 centímetros de ancho. El diseño final del laberinto es revelado recién al comienzo de cada competencia, luego de lo cual los competidores no tienen permitido cambiar los códigos de sus ratones. 小峰さんがおっしゃっていた宇宙人枠とはこのことか。上位争いは苛烈です。7秒65。 Las tres competencias grandes, All Japan, Taiwán y APEC de Estados Unidos, usualmente limitan el tiempo en el que el ratón está en el laberinto a 7 o 10 minutos, y los ratones solo tienen permitidos 5 intentos desde el comienzo hasta la meta. Si pasas mucho tiempo explorando, te penalizas. ¿Tiene sentido? ¿Eh?
La estrategia de la mayoría de los microratones es pasar su primer intento aprendiéndose cuidadosamente el laberinto y buscando el mejor camino a la meta sin desperdiciar demasiado tiempo. Luego usan los intentos restantes para recorrer ese camino velozmente en el menor tiempo posible. Resolver un laberinto puede sonar bastante simple, pero es importante recordar que con pocos sensores infrarrojos en lugar de ojos, la vista desde dentro del laberinto es mucho menos clara de como la vemos desde arriba. Aún así, puedes resolver un laberinto con los ojos cerrados. Si pones una mano sobre uno de los muros, eventualmente alcanzas el final de la mayoría de los laberintos comunes. Y eso es exactamente lo que notaron algunos de los competidores de microratones. Luego de que un simple ratón que seguía los muros se ganara el oro en las... Bueno, entonces, la idea fundamental de esto es ver cómo se refleja ese aprendizaje por reforzamiento en las máquinas, ¿sí? Entonces, en este caso, ahí como lo alcanzaron a escuchar, inicialmente la máquina tiene hasta 5 intentos. En esos 5 intentos se debe aprender la ruta y ya tiene el intento final, que ya es la competencia, en donde ya pues el robot se ha aprendido esa ruta y pues logra ejecutarla en muy poco tiempo. Permítanme un momento y ya. Listos. Bueno, entonces, de eso trata ese aprendizaje por reforzamiento. ¿Listos? Funciona a partir de recompensas, funciona a partir de penalizaciones. ¿Listos? Que en código básicamente pues puede ser el tiempo, como lo veíamos en este ejemplo que se muestra en la diapositiva, o en puntos. ¿Listos? Bueno, entonces miremos esta tablita. Esta tablita nos dice, finalmente, que el aprendizaje supervisado requiere datos etiquetados. ¿Listos? Ejemplos con la respuesta correcta, ¿sí? Que es lo que vamos a trabajar para entrenar al modelo. Un ejemplo de aplicación es clasificación de cobertura del suelo, por ejemplo, usando imágenes satelitales, ¿sí? Entonces podemos decir, listo, clasifíqueme si lo que está viendo en esa imagen es un bosque, es un cultivo, es agua, es zona urbana, ¿sí? Pero entonces primero tuvo que haber un entrenamiento para que él ya aprenda a clasificar y a identificar esos elementos. En el no supervisado, pues no se necesitan etiquetas. Él lo que hace es automáticamente encontrar patrones, hacer agrupaciones, ¿sí? Y va estructurando los datos. Un ejemplo, pues detección de áreas con patrones similares, lo que veíamos en la imagen. Clúster de uso de suelo para análisis urbano o ambiental, ¿sí? Entonces él va generando como agrupaciones según las características que va encontrando en las imágenes. Y del aprendizaje por refuerzo, pues encontrábamos que el modelo aprende mediante prueba y error, ¿sí? Y que esa prueba y error pues va de la mano de recompensas
o penalizaciones. Y veíamos que la optimización de rutas, por ejemplo en drones para minimizar tiempos y costos en distribución, recibiendo recompensas al mejorar la eficiencia. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, los vehículos autónomos, pues por un lado tienen que aprenderse cómo es las rutas dentro de una ciudad, cómo está el tráfico, cuáles son las horas pico, ¿cierto? Entonces, basados en toda esa información, él va determinando cuál va a ser la ruta óptima. Entonces, fíjense que es algo que lo utiliza implícitamente el Google cuando le decimos una ruta, ¿no? Él ya se está alimentando, él ya fue entrenado, ¿sí? Ese algoritmo ya fue entrenado, ¿sí? Pero a su vez ya está recibiendo información en tiempo real de los otros usuarios que están usando Google Maps. Y así es el que él llega a determinar. Nosotros vamos viendo en la ruta que está en azul, que está en amarillo, que está en rojo, pero esa es información de dónde la está tomando. La está tomando de los usuarios que van adelante, que están alimentando al modelo. ¿Listos? Así es como funciona el tema del Google Maps. ¿Sí? Bueno, entonces, pues ahora viene algo, ya como para comenzar a entrar en forma. Decíamos que nuestro modelo de inteligencia artificial que vamos a crear se alimenta de datos. ¿Listos? Datos pueden ser, lo decíamos, una base de datos que puede ser un archivo CSV, puede ser un archivo plano, puede ser una hoja de Excel. Una base de datos puede estar comprendida por imágenes, una base de datos puede estar comprendida por comandos de voz, ¿sí? Pero también tenemos que identificar cuáles son esas características fundamentales de esa base de datos, ¿sí? Acuérdense que nosotros en el ejercicio que vamos a desarrollar vamos a empezar como a crear ese modelo de inteligencia artificial que me va a predecir un parámetro a partir de una base de datos, ¿sí? Pero si yo como usuario, si ustedes como aquellas personas que van a crear ese modelo de inteligencia artificial no entienden qué es la información que contiene esa base de datos, pues ¿cómo vamos a pretender decirle a mi inteligencia artificial, mire, es que yo quiero que haga esto? ¿Listos? Entonces yo debo comprender como usuario, como persona que estoy creando esa inteligencia artificial, con qué estoy alimentándola. ¿Listos? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las etiquetas? ¿Cuáles son los umbrales, los valores máximos, los valores mínimos? ¿Sí? Yo como usuario debo entender eso para poder hacer lo que llamamos acá un preprocesamiento de esos datos, para que esa información o esa base de datos final que yo ya listé, que yo ya limpié, que yo ya definí, sea lo suficientemente confiable esa información para que entre a entrenar a mi modelo de inteligencia artificial, ¿sí? Si esa base de datos es confiable, ya está filtrada, ya está limpia, ya está bien procesada, pues el resultado final de mi modelo de inteligencia artificial es que cuando yo le ingrese nuevos datos, él lo va a clasificar de forma acertada. ¿Listos? Pero entonces dice, ¿qué es un dataset? ¿Sí? ¿Y cuáles son esas características? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esas características que están alimentando ese dataset? Ya hablamos aquí de forma paralela de un data frame, ¿sí? De ese data frame y cuáles son las características generales sobre las cuales está estructurado ese data frame, ¿sí? Entonces tenemos por un lado el dataset, tenemos por otro lado el data frame. ¿Listos? Y viene la última inquietud. Entonces, ¿y por qué es importante, y es el paso inicial, por qué es importante el proceso exploratorio de esos datos? ¿Sí? Y lo vamos a ver. O sea, si yo no entiendo mi base de datos, pues ¿qué
¿Qué le voy a decir o cómo le voy a decir a mi inteligencia artificial? Mire, yo le voy a enviar estos datos, por favor haga esto. ¿Sí? Entonces yo debo entender bien esa base de datos. ¿Listos? Entonces debo entenderla, debo hacer un proceso exploratorio de esa base de datos, ¿sí? E identificar cada uno de los parámetros como tal. Entonces de esa base de datos tenemos el aprendizaje por reforzamiento, tenemos el aprendizaje estructurado, no estructurado. Bueno, ahí vamos viendo en qué momentos es más fiable utilizar cada una de estas técnicas. ¿Listos? Entonces nos aparece esta pregunta, ¿y qué es un dataset finalmente? ¿Sí? Dice que corresponde a los contenidos de una única tabla de base de datos o una matriz de datos estadística, donde cada columna representa una variable en particular. Lo comentaba hace un tiempo. Una columna de temperatura, una columna de humedad, una columna de pluviosidad, una columna de vientos, ¿sí? Y cada fila representa un miembro determinado de ese conjunto de datos, ¿sí? Entonces, esa base de datos tabular, la vamos a llamar en este momento, pues tiene esa composición, filas y columnas, ¿listos? Que sumando eso es muchísima información. Y ese conjunto de datos o dataset, ahí tenemos todos los valores, ¿sí? De cada una de las variables, ¿sí? Y con todos esos datos, si lo relacionamos con un archivo de Excel, entonces mi inteligencia artificial va a analizar celda por celda cada dato que está contenido dentro de esa base de datos en general. Por eso les decía, imagínense ustedes que tuviéramos una base de datos de 80.000 filas de información con 50 columnas de información. Eso es un mundo de datos. Entonces, si nos ponemos a analizarnos nosotros con nuestra capacidad humana, entonces, ¿cuánto tiempo es? ¿Sí? Mientras que sí, pues gracias a estos algoritmos que ahorita que ya están definidos de inteligencia artificial en Python, ese proceso se va a hacer de forma muchísimo más ágil. En imágenes, en cuanto al tema de tratamiento de imágenes en medicina, el avance ha sido significativo, ¿sí? Ustedes imagínense, los médicos antiguamente pues tenían que ir comparando como imagen por imagen, ¿cierto? Para poder definir esto es un tumor, esto no es un tumor, esto qué tipo de patología es, ¿cierto? Entonces esos análisis en un médico podrían tomar meses. Ahorita una inteligencia artificial, y yo sé que ustedes lo han visto por noticias, en cuestión de segundos puede analizar y con la experiencia y con el entrenamiento que ya tuvo esa inteligencia artificial, puede analizar las imágenes de un paciente e identificar tempranamente un tumor, y lo hace en cuestión de segundos, y lo ha hecho de forma tan acertada que ha detectado tumores que ni siquiera el médico tenía la capacidad de identificar, ¿sí? Entonces esa capacidad de analizar, de comparar, ¿sí? De aprender y de identificar de forma supremamente rápida. ¿Listos? Bueno, ¿hasta ahí preguntas? ¿Sí? Fíjense que es un tema interesante. Pues yo sé que hoy va a ser un poquito dispendioso porque es muy teórico, pero ya mañana arrancamos con la parte práctica. ¿Listos? Sí, o sea, eso con ejercicios es que se aprende. ¿Listos? Entonces vamos a hacer un break de unos 15 minuticos. Y continuamos con la sesión. ¿Listos? Entonces. Y mira si la vas a hacer ahorita. Bueno. Listo. Hablábamos del dataset, ¿sí?
nos vamos a comenzar a meter un poquito más en el cuento, digámoslo así, como técnico de lo que vamos a comenzar a trabajar a partir de la sesión de mañana. ¿Sí? El módulo como tal está enmarcado en trabajar sobre Python. ¿Sí? ¿Por qué sobre Python? Porque básicamente me permite hacer todo el proceso, que ya les voy a explicar cómo es el proceso de comienzo a fin para poder generar un modelo de inteligencia artificial. Dentro de esto, pues tenemos lo que es el uso de librerías para inteligencia artificial en Python, el uso de librerías para cálculo numérico, el uso de librerías para análisis de datos y el uso de librerías para visualización, ¿sí? Aunque ahí vamos a ver de forma intermedia otra serie de librerías, ¿sí? Que si necesitamos ser expertos en Python, no. ¿Listos? Entonces vamos a partir de mañana ya hacer unos ejercicios mucho más prácticos, ¿sí? Vamos a orientar todos los ejercicios a bloques modulares de código donde lo vamos a explicar de forma muy práctica, ¿sí? Logrando así que, por ejemplo, al final de la sesión de mañana ya tengamos un código plantilla que básicamente, entendiéndolo adecuadamente, podamos adaptarlo a otros tipos de bases de datos para finalmente ya poder generar cualquier modelo de inteligencia artificial, en este caso para el ejercicio de mañana, basados en datos tabulares, o sea, en archivos CSV. Vamos a hacer uso de una serie de frameworks, ¿sí? Frameworks o librerías, le dicen técnicamente a veces, que nos permiten hacer todo ese proceso: cálculo numérico, análisis de datos, visualización, ¿sí? Dentro de ellas, ¿cuáles encontramos? Por ejemplo, esto es lo que se conoce como la ciencia de datos, ¿sí? Básicamente. Entonces aquí tenemos de las más usadas, ¿sí? No son las únicas, pero sí son las más usadas, y ahorita vamos a hacer una aclaración. Por ejemplo, está NumPy, está SciPy, está Pandas, está Scikit-learn, están librerías para visualización, tenemos Matplotlib, tenemos Seaworld. Matplotlib se utiliza más que todo para visualización de datos en 2 dimensiones, Seaworld para visualización de datos en 3 dimensiones, ¿sí? Aquí este gráfico es bien diciente, ¿sí? Por ejemplo, para extraer, para transformar, para cargar datos, está Pandas, está Beautiful Soup, está Intake. Para la parte de exploración de datos está Seaworld, está Matplotlib. Para la parte de evaluación de datos está NumPy, está TensorFlow. Para la parte de modelamiento está SciPy, está SM. Para la parte de presentación de los datos, ¿sí? Los datos los podemos presentar tanto de forma tabular como de forma gráfica. Entonces vuelve y aparece Matplotlib, BiSpy, ¿sí? Entonces vayan como teniendo muy en cuenta todas estas librerías, todos estos frameworks que aparecen acá, porque básicamente son los que vamos a comenzar a utilizar de aquí en adelante. ¿Dónde? En la primera de la imagen de la derecha, en la primerita, Extract, Transform, Load, y entre paréntesis dice ETL. ETL, ¿sí? Extraer, transformar y cargar. Sí, ¿listos? Bueno, entonces, ¿qué entendemos por framework para inteligencia artificial? Pues básicamente es una serie de elementos que ya están predefinidos que permiten facilitar todo lo que es el desarrollo de aplicaciones con inteligencia artificial. O sea, básicamente esos frameworks, esas librerías nos permiten avanzar de forma mucho más rápida
en la creación de esos modelos de inteligencia artificial, en los procesos del cargue, en los procesos del preprocesamiento, en la parte de visualización, en la parte de análisis, en la parte de filtrado. Entonces, toda esa serie de frameworks facilitan bastante el trabajo, ¿sí? Ahí tenemos frameworks, framework web, está Django, está Web2Py, está Tornado, Python Boodle, Python Flask. Tenemos frameworks específicos para IA, que son TensorFlow, es muy usado TensorFlow. Coffee, Tiano, PyTorch también es muy usado. Y finalmente tenemos Flask. Hay frameworks de pago, ¿sí? Los frameworks o librerías que nosotros vamos a utilizar acá son frameworks de acceso libre, ¿sí? Que básicamente ya están, bueno, en su gran mayoría ya están precargados en Colab, que es una plataforma que vamos a comenzar a utilizar, ¿sí? Pero hay otros de pago, ¿sí? Está Google Cloud, está AutoML, Amazon Machine Learning, IBM Watson, bueno, y demás. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Y eso lo vamos a empezar a recalcar a partir de mañana, ¿sí? O sea, digamos, las bondades y el alcance que tiene el uso de una librería de acceso libre al uso de una librería paga, o de un framework libre o del framework de acceso, de un framework pago, ¿sí? Entonces, teóricamente, vamos a lograr mejores resultados si hacemos uso de framework o de librerías pagas. Tanto así que pues aquí este es un ejemplo muy diciente, ya empresas que se dedican exclusivamente a crear modelos preentrenados de inteligencia artificial. Entonces, esos modelos preentrenados, pues básicamente ya lo que nos permite es que no partimos de cero en procesos de clasificación, en procesos predictivos, sino que ya tiene un aprendizaje previo. Y ese aprendizaje previo nosotros lo terminamos de completar por código y contextualizamos como tal el modelo a la necesidad que nosotros necesitamos. ¿Cuál es el flujo de trabajo que vamos a, o que normalmente se define para crear un modelo de inteligencia artificial? ¿Sí? Por un lado está toda la parte de obtener los datos, ¿sí? Una de dos. Yo puedo tener, o ustedes dentro de su trabajo ya tienen unas bases de datos estructuradas, unas bases de datos definidas a la que decimos, bueno, yo tengo esta base de datos con toda esta cantidad de información, apliquemos la inteligencia artificial. Es totalmente válido. Bases de datos ya preestablecidas con fines académicos, que es una de las que vamos a trabajar mañana. Entonces, tener los datos, claro, tener los datos, ¿sí? Pueden ser los datos de una estación meteorológica, pueden ser los datos imágenes satelitales, pueden ser sonidos de aves, pues bueno, cualquier tipo de dato. Básicamente a cualquier tipo de dato le podemos aplicar inteligencia artificial. ¿Listos? Dependiendo de los tipos de datos, pues también va a cambiar el tipo de framework que se vaya a utilizar. Entonces puede que para X aplicación tenga que utilizar Django, para otra aplicación tenga que utilizar Tornado, para otra aplicación tenga que utilizar Tiano, ¿sí? Entonces depende de las características y finalidad que se quiera buscar en cada uno de los modelos y las características de la base de datos. Exactamente. ¿Listos? Entonces, alguna logra extraer características hasta determinado punto, la otra puede hacer una extracción adicional de características o extrae X características una librería, Y características otra librería, ¿sí? Entonces tiene sus diferenciales en algunos casos bien marcados. Una vez que tenemos esa base de datos, ¿sí? Una base de datos en bruto, ¿sí? Tal y como la descargamos
de una página web, tal y como la descargamos de una estación meteorológica, tal y como la descargamos, no sé, del IGAP, bueno, de donde sea, ¿sí? Está en bruto, ¿sí? Esa base de datos en bruto va a tener información vacía, información anómala, datos anómalos, ¿sí? Entonces es parte del segundo paso que dice, limpie los datos, prepare los datos y haga una manipulación de datos. ¿Listos? Entonces, ese ejercicio, pues básicamente nos permite ir entendiendo, y por eso es que hace un momento yo les decía, si ustedes no entienden los datos con los que van a trabajar, pues difícilmente vamos a lograr generar un modelo de inteligencia artificial bien estructurado. ¿Sí? Listo. Limpié, preparé y ya definí o estructuré bien toda la lógica general de mi base de datos. Luego, ¿qué hago? Entreno el modelo. Ahí es donde comenzamos a utilizar otra serie de herramientas que le van a permitir ya al modelo de inteligencia artificial empezar a aprender. Entonces, él, basado en qué va a comenzar a entrenarse, ya a los datos que fueron limpiados, que fueron preparados y que fueron manipulados. ¿Listos? Entonces, si este proceso, si este segundo paso quedó bien hecho, el proceso de entrenamiento, el proceso de aprendizaje de mi modelo de inteligencia artificial va a generar buenos resultados. Si yo aquí cometí algún tipo de error o me dio pereza y trabajé con los datos brutos, entonces el entrenamiento del modelo pues se va a ejecutar igualmente, pero para él, por ejemplo, un dato anómalo o una temperatura de 82 grados va a ser normal, ¿sí? Mientras que si hice juiciosamente el proceso de preparación de mis datos, eliminé esos datos anómalos, esos datos por allá que el sensor me botó 82 grados, ¿de dónde? Entonces yo elimino ese dato, ¿sí? Entonces, este entrenamiento, él ya sabe que normalmente los rangos de temperatura en un páramo van, no sé, de los 2 grados a los 18 grados. Si aparece un dato por allá de 35 grados, pues ya el modelo dice, no, ese dato no lo voy a tener en cuenta porque según mi entrenamiento son datos anómalos. Vamos a suponer que yo no hice la limpieza de datos. Yo después de tener el modelo programado, entrenado, yo puedo agregar restricciones, digamos, no sé, que se me fuera la temperatura de 80 grados en el páramo. Yo podría configurar eso para que aunque él no lo haya aprendido, igual lo asimile. Lo podríamos hacer, pero básicamente entraríamos como en un proceso de redundancia, ¿sí? Porque en teoría, si yo creé un modelo de inteligencia artificial, ya lo creé para que él comprenda que esos valores extremos son valores de alerta o son valores que no debo tener en cuenta. Podría generar, después de ese modelo, sin los datos, o sea, con los datos en bruto, generar unos filtros adicionales para que no tenga en cuenta esos parámetros. Pero no es lo ideal. Pues yo lo pienso porque, digamos, de pronto no puede pasar que hay algo que yo no haya considerado durante el entrenamiento o durante la programación y que me haya faltado y que pues, el modelo ya está funcionando y dio un dato anómalo después de que ya funcionó. O sea, digamos que sea hacer como el cambio, la recepción, esa configuración de la podría hacer para evitar tener que hacer todo desde cero. Sí se puede hacer. Y es buena pregunta por lo siguiente, y lo vamos a ver en el ejercicio de mañana. Es distinto trabajar con una base de datos pequeña, ¿sí? Una base de datos de 8.000 datos, ¿sí? Que mi proceso de entrenamiento puede durar media hora. Así tengo una base de datos de 800.000 datos, que el proceso de entrenamiento en el computador puede durar 6 horas, 8 horas, días, hasta meses, ¿sí? Entonces, se me pasó algo por alto y volver a hacer el entrenamiento de 15 días, pues no vale la pena como devolverlo, ¿sí? Y es tiempo que estoy perdiendo. Entonces, listo, pues generemos un bloque adicional de código, ¿sí? Que me diga, no, pilas que
Si aparecen este tipo de datos, por favor, hay que obviarlos, ¿sí? Pero normalmente lo que uno debería proceder es ya tener como toda esa serie de aspectos en cuenta, ¿sí? Para que el modelo ya quede tan bien entrenado que ya entienda todo ese tipo de situaciones que se pueden dar, ¿sí? Entonces es una buena pregunta y por eso es importante comprender muy bien esa base de datos. Es más, esas bases de datos en bruto, yo podría llegar a modificarlas éticamente, decirle, bueno, esta base de datos está bien, pero me hace falta integrar una variable que no estaba establecida ahí, ¿sí? Entonces yo puedo, digamos, completarla, yo puedo, y lo vamos a ver acá, yo puedo generar datos anómalos para ver cómo se comporta mi modelo de inteligencia artificial. Eso es parte del ejercicio. Venga, a ver si es cierto que ese modelo de inteligencia artificial que generamos realmente sí me está haciendo bien la clasificación, sí me está haciendo bien la predicción, sabiendo que estoy metiendo un montón de datos ahí locos, a ver cómo se comporta. Sí, pues digamos que no se me ocurre porque cuando estoy trabajando en la parte de gestión de riesgos, nosotros hacemos el modelo de susceptibilidad a los fenómenos de formación en masa. Sí. Y digamos, a mí me pasó muchas veces que yo hacía, no sé, digamos, el modelo en Huila, yo ya tenía establecido que en el Huila funcionaba así, así, así. Y una vez me salió un modelo en el llano y me salieron cosas que yo nunca había visto en mi vida, pero pues ya, digamos, supongamos que el modelo ya estaba programado con las restricciones y parámetros del Huila, y para el llano, pues había cosas que no aplicaban. Entonces ahí se me ocurre, por ejemplo, agregar una restricción, un ajuste, pero sin tener que tener todo el modelo de cero. Sí. No, pues ahí sí, como a veces uno le dice a los chicos de pregrado, cuando van a hacer sus proyectos de grado, pues dice, bueno, usted va a trabajar esto, yo sé que ya existe, pero en este contexto no se ha aplicado y las condiciones de este contexto son distintas al otro contexto. Ahí lo ideal es sí, ya después digamos que ese modelo, o sea, sí o sí, después nos va a tocar hacer un nuevo entrenamiento, pero se va mejorando y ya no solamente es un modelo que está diseñado para un solo contexto, sino que lo voy ajustando y le voy ingresando más datos y ya no es un modelo que es solamente para Boyacá, sino es un modelo que se autoajusta a distintas condiciones a nivel nacional. Pero sí o sí lo tenemos que ir como reentrenando, hay que irlo reentrenando. Ahí sí, lo ideal es eso. ¿Y el entrenamiento se tendría que hacer con los datos iniciales más los nuevos datos? Sí, más los nuevos datos. O sea, tengo que ir sumando datos. Lo otro que se puede hacer, ese modelo que yo creé, ya lo llamamos un modelo preentrenado. Ese modelito preentrenado, entonces ya le integro estos nuevos datos para que se reentrene con esa información y genero un modelo de inteligencia artificial nuevo, más robusto. Entonces ese también es un ejercicio que sería ideal hacer. ¿Sí? Sí, se me ocurre, digamos, en el caso de los 800.000 datos, digamos, tengo que agregarle 100.000, pues es más fácil solo los 100.000 que meter 900.000 otra vez. Sí. Entonces podemos utilizar, y mañana lo vamos a comprender mejor, ese modelo que ya creé como un modelo preentrenado y de ahí en adelante lo voy alimentando con más información, creo otro modelo, si llega más información, creo otro modelo y ese modelo ya se va volviendo mucho más robusto. ¿Listos? Bueno, entrené el modelo, pues tengo que testear el modelo, ¿cierto? Entonces lo testeamos. ¿Cómo lo testeamos? Pues empezamos a simular nuevos datos. Venga, simulemos, si hiciéramos un modelo de predicción de incendios. Venga, simulemos estos datos a ver el modelo si realmente me va a predecir si eso va a ser un incendio o no va a ser un incendio. Ahí está la prueba. Entonces, en esa prueba nos damos cuenta, ¿hay que ajustarlo o no hay que ajustarlo? ¿Sí? ¿Está bien o no está bien? Y finalmente, lo mejoramos. Ojo acá, dentro de todo este proceso, dentro de estos 5 pasos que estoy mencionando, hay distintas técnicas. ¿Listos? Entonces, hay distintas técnicas para hacer la limpieza de la base de datos. Hay distintas técnicas para manipular los datos. Hay distintas técnicas para entrenar el modelo. Hay distintas técnicas para testear el modelo. Entonces, nosotros aquí podemos hacer un ejercicio con 1 o 2 técnicas.
¿Listos? Y mirar, venga, con la técnica 1 logré un mejor resultado, con la técnica 2 el resultado no fue tan bueno, ¿sí? Entonces no solamente es aprender estos 5 pasos que están acá, sino que inmerso a cada uno de estos pasos hay distintas técnicas, ¿listos? Vamos a mencionar algunas, pero el ejercicio que se plantea es con el uso de 2 o 3 técnicas máximo por temas de tiempo, pero de ahí en adelante ya es cuestión de cacharrear. Entonces, dependiendo de la técnica, mejoro o empeoro mi modelo de inteligencia artificial. Y lo que les comentaba ahorita, puede que yo esté utilizando frameworks de acceso libre. El resultado es, no sé, un 60% de precisión. O sea, de 100 datos, el 60% los va a predecir bien, el 40% no. Eso es malo, ¿cierto? ¿Cuánto es el mínimo que debería tener para que lo considere bueno? Porque yo sé que llegar al 100% y es sospechoso. Ya cuando el modelo llega, dice, mi modelo es 100% preciso, no, ahí usted hizo algo mal, ¿sí? Cuando uno, en estos modelos de acceso libre, en estos frameworks de acceso libre, hay que darnos por bien servidos de lograr unas precisiones del 70 al 80%, ¿sí? Una precisión del 85-90% excelente. Ya cuando pasan del 95-98% dice, uy, porque hay algo que se llama el sesgo, ¿cierto? Entonces resulta que no tuvimos en cuenta una serie de parámetros dentro de estos pasos y resulta que mi inteligencia artificial le gustó como esta partecita y fue lo único que se aprendió, ¿sí? Entonces, si entra una imagen, o sea, prácticamente toda imagen que entre, él dice, no, esto es tal cosa. O sea, teóricamente él dice, yo soy 95% precisa, pero en los resultados no. Pero ¿por qué me está dando el 95%? Eso se llaman los sesgos y ya más adelante lo explicamos en qué consiste el sesgo. ¿Listos? Entonces, 5 pasos, dentro de cada paso hay distintas técnicas, ¿sí? Distintos frameworks, distintas librerías, que lógicamente me van a arrojar distintos tipos de resultados. ¿Listos? Bueno, las bases de datos, pues yo podría decirles, bueno, cada uno de ustedes consígame una base de datos o de su trabajo, no sé, o invéntese una base de datos, ¿sí? Pero nosotros vamos a utilizar una plataforma, hay varias plataformas, una de ellas es Kaggle, ¿sí? Esta plataforma es una plataforma en línea que básicamente ha sido una recopilación de bases de datos de científicos, de ingenieros y demás, enfocada a procesos de Machine Learning e inteligencia artificial. Ahora ya se fundó en el 2010 y en el 2017 la compró Google, ¿sí? Mañana la vamos a comenzar a explorar, ¿sí? Entonces, ahí encontramos bases de datos de muchas áreas, médicas, geográficas, científicas, enfocadas, no sé, al agromedicina, a películas, bueno, eso hay montones, ¿listos? Entonces, ¿qué es lo chévere de esta plataforma? Yo puedo trabajar, es más, y mañana lo vemos de forma más clara. Esta plataforma también saca unos concursos en línea. Entonces, suben una base de datos, dice, bueno, vamos a abrir un concurso al grupo que genere el mejor modelo predictivo, ¿sí? Y todo el mundo empieza a participar, ¿sí? Entonces, esos ejercicios ya quedan cargados en la plataforma, ¿sí? Entonces, perfectamente podríamos descargar un ejercicio completamente hecho de Kaggle. Pero la idea es que nosotros hagamos nuestro ejercicio desde ceros, ¿sí? Entonces, aparte de esto, está Kaggle, está Machine Learning Repository, está AWS, está Google Dataset Search, está The World Bank. En imágenes podríamos tomar como referente el Google Earth o imágenes satelitales. Hay otra que se llama GitHub, ¿sí? GitHub también es bien interesante. Es más, ahorita
muchos proyectos de investigación o muchas convocatorias de investigación exigen que los resultados de un proceso de investigación se suban en plataformas de acceso libre. O sea, esa información tiene que ser sí o sí de acceso público. ¿Sí? Eso lo exigen muchas convocatorias ahora. No, que es que yo voy a trabajar un proceso de investigación de comportamiento climatológico en el páramo de Toca. Listo, aprobado, pero todos esos resultados, todos esos datos que usted vaya consolidando, por favor, tienen que ser de acceso público o si no, su proyecto no se va a aprobar. GitHub es como de los más populares, ¿no? ¿Cuál? GitHub. Sí, GitHub es muy popular. ¿Sí? ¿Usted también trabaja, digamos, sobre Google Engine? No, ¿No lo ha trabajado? no, esas partes sí no la Es he. como una versión más avanzada de Google Earth como tal. Sí. Que ya No, permite programación y permite como toda la parte de hacer los procesos de satelitales dentro de la misma plataforma para descargar las imágenes ya procesadas. Interesante. Pues aquí lo que yo me centro básicamente es desde la base de datos en bruto. ¿Sí? Desde la base de datos totalmente en bruto y hacemos todo el ejercicio desde Python. ¿Por qué? Porque es que me permite hacer los 5 pasos. O sea, no tengo que saltar de un programa a otro programa, sino hago todo el proceso. Entonces funcionaría más que Google Earth para manejar imágenes satelitales, Google Earth Engine. Porque es que Google Earth no te permite descargar como tal las imágenes, sino hacer trabajo interno. Mientras que Engine sí te deja buscar imágenes, y descargar. seleccionarlas y descargarlas. Listo. Porque ese va a ser, cuando hagamos el ejercicio de visión por computador, en ese ejercicio sí cada uno de ustedes debe consolidar una base de datos de imágenes. Entonces, de ahí se podría llegar a tomar las imágenes y esas imágenes son las que van a ser mi dataset para generar el modelo de inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, la forma como ustedes consoliden las imágenes puede ser cualquiera. Pero esa consolidación de imágenes va a ser la base fundamental para generar el modelo de inteligencia artificial. ¿Listos? ¿Sí? Bueno. Entonces, eso en cuanto a esto. Y ya como para terminar y hablar ya de las cosas concretas de la asignatura, nosotros vamos a trabajar sobre una plataforma que se llama Google Colab. ¿Sí? ¿Por qué Google Colab? Porque no necesitamos instalar absolutamente nada en el computador, ¿sí? Sino que todo esto lo vamos a manejar en línea, ¿sí? Desde la nube. ¿Qué es ese Google Colab? Pues es un entorno de desarrollo interactivo que utiliza lo que se llaman los Jupyter Notebooks, que vamos a trabajar sobre ellos. Y como les comentaba, la ventaja, no tengo que instalar nada. Lo único es que tengan una cuenta en Gmail, ¿sí? Tengan una cuenta de correo electrónico en Gmail. Entonces, desde que tengamos esa cuenta de correo electrónico en Gmail, podemos trabajar en Google Colab sin ningún problema. Exactamente. Se puede hacer trabajo colaborativo, ¿sí? Entonces, si llegáramos a definir algún trabajo en equipo, pues se puede llegar a trabajar sin problema. Esté uno aquí en Tunja, el otro en Sogamoso, no hay lío. Yo más que todo pienso que si estamos todos en línea o aquí en línea, se puede conectar y mirar qué es lo que está haciendo. Y decir, no, mira, el error está aquí. Exactamente. ¿Listos? Bueno. ¿Listos? Entonces, ahí es donde diríamos, ya tenemos las herramientas suficientes para empezar a crear un modelo de inteligencia artificial. ¿Qué vamos a hacer mañana? Entonces, mañana iniciamos con el cargue del dataset, el proceso exploratorio del dataset, ¿sí? Entonces, dentro de ese proceso exploratorio de ese dataset es las dimensiones que tiene ese dataset, los tipos de datos que maneja, si tiene valores nulos, si tiene datos duplicados, ¿cierto? Y no es un tema de que, venga, vamos a mirar celda por celda cuántos datos nulos hay, cuántas celdas vacías hay, si hay datos duplicados. No, todo el ejercicio lo hacemos por comandos, ¿sí?
A sacar los resúmenes estadísticos de esa base de datos, que esos resúmenes estadísticos ayudan bastante a entender la información que contiene el dataset, ¿sí? Entonces, tanto la parte estadística descriptiva de los dos tipos de variables que normalmente encontramos en una base de datos, que son los numéricos y los categóricos, ¿sí? Entonces, recuerden que cuando hablamos de numéricos, pues son números, ¿sí? Y cuando son categóricos, ¿de qué estaríamos hablando? Cuando hablamos de categóricos. Categorías como bloques de información, sería como lo que nosotros llamaríamos como las variables cualitativas. Las variables cualitativas, exactamente, ¿sí? Y ahí aparecen, o sea, de esto que les estoy mostrando en este momento, cada uno de esos puntos es un mundo, ¿sí? Hay distintas formas de cargar un dataset, hay distintas formas de hacer una exploración general de la base de datos, hay distintas formas de hacer esos resúmenes estadísticos, y según el tipo de variables que contenga el dataset, puede ser un dataset de solo variables numéricas, puede ser un dataset de solo variables categóricas, puede ser un dataset mixto, ¿sí? Pero ¿cómo es el tratamiento de cada una de esas bases de datos? Y nos vamos a ayudar de gráficos, ¿cierto? Que los gráficos a veces ayudan como a comprender mejor las tendencias de la información. Entonces vuelvo a la pregunta. Si es un dataset de 80.000 datos, ¿cierto? Yo no me voy a poner a mirar columna por columna, fila por fila, a ver, venga, ¿dónde está el dato anómalo? Venga, ¿cuál es la tendencia más alta? No, pues utilizo distribuciones de datos por histogramas, por diagramas de cajas, por gráficos de barras, ¿sí? Que gráficamente nos permite identificar de forma mucho más ágil. Venga, la tendencia en edades de esta base de datos es esta, la tendencia en costos, la tendencia en tipo de vegetación. ¿Listos? Entonces el gráfico ayuda bastante. También encontramos las correlaciones entre variables, que hay que entenderlas, ¿sí? Entonces ahí hablamos de las matrices de correlación y de los mapas de calor. Y fíjense, o sea, en teoría esto es lo que vamos a hacer mañana, y solamente estamos hablando de la exploración del dataset. Todavía no hemos tocado los pasos perdón, aquí, bueno, este análisis de valores faltantes. No hemos tocado la parte de... Ahí solo obtuvimos la base de datos, ¿sí? Y estamos haciendo una exploración. Ni siquiera hemos iniciado ni la limpieza, ni la preparación, ni la manipulación de datos. ¿Listos? Entonces es un ejercicio que es bien interesante hacerlo, y es importante entenderlo. O sea, si hacemos este proceso de explorar la base de datos y de entenderla adecuadamente, el paso que sigue, que es el preprocesamiento de los datos, entonces ya sé, por ejemplo, bueno, aquí lo vamos a leer. Etapa crucial para la creación del modelo de inteligencia artificial, que consiste en preparar y transformar los datos brutos, o sea, esa base de datos en bruto que cargamos inicialmente, para adecuarlos al entrenamiento del modelo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante este análisis exploratorio? Porque nos va a permitir entender qué información nos está suministrando la base de datos, y a partir de ello, pues también entender, bueno, a partir de estos datos, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero predecir? ¿Sí? ¿Quiero predecir un incendio? Quiero predecir temporadas secas, temporadas húmedas, quiero predecir el crecimiento demográfico de una población. ¿Qué es lo que quiero predecir? ¿Cierto? Pero esos datos que tenemos en nuestra base de datos, pues deben estar, digámoslo, estrechamente relacionados con ese parámetro que queremos predecir, que queremos clasificar. ¿Listos? Entonces nos dice finalmente que es el primer paso, incluso antes de comenzar con el preprocesamiento de los datos. O sea, ¿qué queremos resolver con esa base de datos? ¿Sí?
Y esto es crucial porque guía todas las decisiones posteriores. Si yo entiendo bien la base de datos en este preprocesamiento, pues voy a poder definir cuál es la información más importante de esa base de datos, cuál es la información menos importante de esa base de datos, qué información realmente me aporta para lo que quiero predecir, qué información no me genera ningún tipo de aporte para lo que quiero predecir. ¿Listos? ¿Qué puedo hacer con datos nulos? ¿Qué puedo hacer con datos vacíos? ¿Qué debo hacer más bien con ese tipo de datos? ¿Listos? Entonces, fíjense que es un mundo supremamente denso, ¿sí? Por eso es que existe como tal una especialización completa para inteligencia artificial, porque es bastante el trabajo que se puede llegar a hacer. Aquí lo vamos a centrar en datos tabulares y en imágenes, ¿sí? Hay otras técnicas que están en inteligencia artificial, que es el procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? Entonces, lo que hace ChatGPT en este momento. ChatGPT, ustedes le escriben, hola ChatGPT, en este momento me encuentro triste. Él entiende eso. Él está haciendo un análisis de sentimientos, ¿sí? Entonces, es un mundo supremamente amplio. Lo vamos a centrar en esos dos tipos de datos tabulares e imágenes, para hacer modelos predictivos y para hacer procesos de clasificación. ¿Listos? Entonces, bueno, pues por hoy dejamos así, y ahora sí hablemos de cómo van a ser las próximas sesiones de clase, cómo van a ser los procesos de evaluación y los trabajos que vienen de aquí en adelante. ¿Preguntas? Bueno, entonces, por un lado, estamos aquí viendo que el 99.9% de los estudiantes está de forma virtual, ¿sí? En ese orden de ideas, pues podríamos plantear que las sesiones de aquí en adelante sean 100% virtuales, ¿sí? Pues digamos que para comodidad de todos y para no generar pues un desgaste aquí con los pocos estudiantes que están asistiendo de forma presencial, ¿sí? Entonces no sé si todos estén de acuerdo que las sesiones que vienen de ahora en adelante sean 100% virtuales. Los escucho. Mire, ahí, bueno, alguien levantó la mano, otro levantó la mano, otro levantó la mano. Bueno, en teoría todos dijeron que sí. Listo, eso por un lado. Entonces, yo creo que ya todos estamos de acuerdo, vamos a hacer las sesiones 100% virtuales, ¿sí? La sesión de mañana, entonces la sesión de mañana la iniciaríamos a las 8 de la mañana y la trabajaríamos en jornada continua hasta las 2 de la tarde, ¿sí? Y haríamos un receso de unos 40 minutos. Entonces, ¿todos de acuerdo? Listos. Y a partir de mañana ya vienen las sesiones prácticas. ¿Listos? Y en esas sesiones, lógicamente, se saca nota. ¿Listos? Entonces, mañana vamos a empezar a generar unos códigos, yo los voy explicando. La idea es que, por favor, todos vayan trabajando a la par con lo que yo vaya explicando. Yo voy a explicar
por bloques, ¿sí? De forma tal que yo tenga la certeza de que se entendió cada uno de los bloques para que ustedes comprendan la lógica general de cómo se generan los modelos de inteligencia artificial, ¿sí? Al final de la sesión, pues todos van a tener un código, sí, un proceso ya adelantado. Ese código que empiezan a generar a partir de mañana, al final de la sesión me lo comparten. Yo les explico mañana cómo se comparte eso. ¿Listos? Y esos ejercicios que vamos haciendo van a ser evaluados. ¿Listos? Entonces, por eso es importante, uno, que estén atentos desde un comienzo. Dos, que vayan haciendo el proceso de forma paralela a como lo vamos explicando. Tres, que por favor participen, pregunten, porque es muy importante que esto vaya quedando claro. ¿Todos de acuerdo? Listo, perfecto. Entonces, básicamente iríamos a tener 4 notas, o sea, una nota por cada fin de semana. Entonces, mañana lo que me entreguen va a ser una nota. El siguiente fin de semana definimos otro trabajo, va a ser otra nota. Bueno, y así sucesivamente. ¿Listos? Si alguno no puede asistir, pues por favor se comunica con el ingeniero Diego para mirar cómo se define el proceso. Las sesiones pues están siendo grabadas, yo las voy a compartir los enlaces ahí por YouTube para que los vayan mirando, ¿sí? Únicamente los que tengan pues su respectiva excusa pues podrán presentar las actividades más adelante, ¿sí? Lo ideal es que por favor no se dejen colgar, lo que hacemos en clase lo evaluamos en clase y básicamente quedarían con el resto de tiempo libre. ¿Listos? O para sus actividades laborales. O sea, si somos juiciosos, exacto, si somos juiciosos no hay tarea. ¿Listos? ¿Que yo qué habla? Que se me gesten las notas como le parezca a mí. O sea, para los que tengan excusa, que se me las gestionen como le parezca de acuerdo. Él no le va a interceder a él. Claro que no. O sea, ya se me hace definir cómo va a ser los tiempos adicionales para que no puedan por el motivo presentar. Sí, y pues en últimas ahí sí como mirábamos el aprendizaje por reforzamiento, pues se aplicarán penalizaciones para los que no entreguen sus trabajos a tiempo. ¿Listos? Listo, entonces cualquier cosa, no olviden. Mi nombre es William Fernando Bernal, yo estoy ahí pendiente de cualquier inquietud. Mi correo es, ya lo voy a escribir por aquí, por el... ¿Lo agrego al grupo de WhatsApp? ¿Cómo era? Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, ¿lo agrego? De los estudiantes, ¿sí? Ah, listo, sí, hágame el favor. Bien, aquí ya me van a anexar al grupo de estudiantes y yo estoy ahí pendiente y también les voy comunicando cualquier novedad. Entonces, por hoy dejamos así. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana, todos de forma virtual. Por favor, súper puntuales, porque ya desde mañana iniciamos lo práctico y ahí es donde se aprende mucho más. ¿Listos? Entonces, muchas gracias a todos, que pasen buena noche y nos vemos mañana. Hasta mañana. Mañana, muchas gracias. La única forma de que hablen es cuando se van a despedir. Créalas que sí, pero mamá le tocaba era los que levanten, los que reaccionen, sí. O el profe Carlos era si todos entendieron, ninguno va a reaccionar. Era la única forma. Dios mío, pero bueno. Ya está en este grupo, profe. Sí, listo. No sé si Yo creo que mañana será el mismo enlace. sí, señor. ¿Sí? Listo. Muy bien. Sí. Ahí ya parece que ya se añadió el grupo. Ahí ya me generó el registro de asistencia. Aquí casi nadie lo toma.
espere que me grabe. No pase de la grabación de tener.